Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Antes de iniciar el programa, alguien me preguntó, alguien muy importante de la casa, ¿pero tú vas a grabar? Sí. ¿Y por qué tienes esa corbata negra? Y le respondí, estoy de luto, estoy de pésame. Tengo que asistir a 2 entierros. Uno de primera, el más doloroso, el de la virginidad de la Constitución de la República, que ayer fuera consumada su violación, su estupro, su desconocimiento, por un partido que fundara un prócer de la República, que va a ser una especie de eje de este programa, Juan Bosch. El segundo entierro de segunda, valga la redundancia, es el de un pacto político. Un pacto político que fuera firmado entre ese prócer de la República y yo en diciembre del año 1993, hace 22 años. Quiero comenzar para hablar de esa relación y con ello dar respuesta a tantos lenguaraces que dentro del propio ámbito congresional y fuera de este, aunque mínimamente, se han referido con desprecio a la Fuerza Nacional Progresista. Peor que desprecio, con inconsecuencia, con ingratitud, sin fraternidad, sin respeto. Bien, vamos a ver qué dijo Juan Bosch en su discurso de ese pacto con lo que se sellaba ese pacto. Es importante, atiendan las expresiones de don Juan especialmente. Veamos. En el marco del presente acuerdo, la Fuerza Nacional Progresista y el Partido de la Liberación Dominicana se comprometen a luchar firme y responsablemente en defensa de la soberanía y la integridad de la nación dominicana. Pequeños, serán pequeños en número, pero son grandes en su decisión de luchar por esta patria y por este pueblo. ¿Oyeron ustedes? Para nosotros como partido y como familia, esa fue una noche memorable. He aquí un recuerdo fotográfico de la misma. Como se advierte, don Juan, el licenciado Lidio Cadet, el doctor Leonel Fernández, entonces vicepresidente, candidato a vicepresidente, y yo. Se guarda y se mantiene en la sala de mi casa como una condecoración. Don Juan me distinguió al grado de que en las elecciones de 1994, don Juan quiso, y así se produjo, mi candidatura a la senaduría del Distrito Nacional de entonces, que abarcaba a la actual provincia de Santo Domingo. Don Juan y yo sostuvimos una relación especial. Venía incluso
de un hermano muy querido, ya desaparecido, Narciso Castillo, que fue su compañero en el vapor Aurora, cuando la expedición de Luperón, a que tantas veces me he referido, incluso señalando la presencia de Fidel Castro joven entonces, que venía a inmolarse por la libertad dominicana. Don Juan, ciertamente hubo momentos difíciles, como siempre ocurre en el campo de la política, pero él, por encima de las tensiones y de las diferencias, siempre me conservó, me retuvo como algo que podía tener algún valor en la República. Incluso en sus apremios, en sus asedios, cuando fuera acusado 3 veces por distintos personajes de difamación, supuesta difamación, el abogado fundamental de él era ese que figura en esa fotografía junto a don Juan. Le estoy dando una respuesta benigna a toda esa bajeza que muchos han querido poner en boga como una manera de excusar las muestras penosas, vergonzosas que acababan de dar de falta de seriedad y de palabra, de ausencia absoluta de escrúpulos, de lealtades para la Constitución de la República y para lo que supuestamente eran sus convicciones. Pero bien, en la hora de su muerte, el 10 de noviembre, 19 de noviembre del 2001, escribí un artículo en el 2001, el ejemplo del decoro. No lo puedo leer largo porque tengo otras cosas que leer y no me alcanza el tiempo. Examinando documentos a mi regreso, encontré un artículo que escribiera el 19 de noviembre del año 2001. Esto lo escribía yo en diciembre 11 del 2006. Es decir, me refería a 5 años atrás, lo que había escrito. A raíz de la desaparición, de su desaparición, y pensé que podía resultar conveniente reproducir hoy, como parte de los homenajes póstumos que se le ofrecen y como una muestra que toca la conciencia de los dirigentes importantes de su partido, en momento en que parece abatirse en desencuentros estériles y en olvido peligroso del servicio a la patria. El ejemplo de don Juan puede jugar un papel significativo en medio de estas bregas. Por eso me permito reproducir el ejemplo del decoro. Describía a don Juan, el listín lo reprodujo en el 6, lo que había escrito en el 1, en ocasión de su muerte. ¿Cómo terminaba ese artículo? Don Juan, más fuerte que el acaso, superior a las circunstancias, sus méritos son patrimonio impoluto del pueblo. Será ahora cuando mejor se sabrá de ese titán del decoro y la perseverancia. Tendremos inevitablemente que iniciar el mejor culto a las memorias de nuestros insignes muertos como medio de salir del ruinoso letargo de tantos vivos inmerecidos. Bosch será un referente ideal para diferenciar lo fatuo
lo fatuo de lo auténtico. Están en curso las circunstancias desafiantes de hoy, decía yo en el 2006. Vendrán otras aún más complejas que demandarán nuevas cualidades para ofrecer un balance de altos méritos. En todo caso, el decoro será el obligado caldo de cultivo de todo ello. La reproducción del artículo la hago en la esperanza de que todos reflexionen con prudencia y sabiduría acerca del desprendimiento por lo mucho que tiene este que ver con el servicio al pueblo. Era el tiempo 2006 en que Danilo había abandonado el gobierno y se apartaba a hacer nuevas relaciones con un sector externo, con un empresariado que hemos visto que ha resultado extraordinariamente potente en su presencia, al grado que en medio de una crisis inmensa como la que ahora acaba de ocurrir, son empresarios los que van a representar a Danilo Medina para discutir con dos íconos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana qué solución se le buscaría a la crisis del desencuentro, a la crisis del colapso, que el poder extranjero logró en forma siniestra y maligna establecer para ver cómo ese partido se separaba, se desmembraba. Yo escribí cartas, ustedes me han oído leer parte de esas cartas, desde siempre. Yo, con don Juan siempre presente, les advertía a ellos, no se separen, no se disputen, no se riñan. Ustedes son necesarios para el país espera mucho de ustedes. ¿Qué quería yo decirles a Danilo Medina y a Leonel Fernández? El legado que ustedes como partido recibieron en 1995, cuando dos líderes importantes del país, los fundamentales del siglo pasado, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, levantaron la mano de uno de ustedes, Leonel Fernández, hablaban de patriotismo, hablaban de defensa de la República, para que por el poder se conservara en manos verdaderamente dominicanas. Y ustedes, desgraciadamente, han fracasado. El país ha sido expuesto en forma muy peligrosa, muy peligrosa, a perder su condición de Estado, miembro de la comunidad internacional, y está siendo amenazado gravemente, tanto en lo físico, con el derrame de población que ya vemos cómo se están preparando en Haití para responderlo, con campamentos, escenarios de supuesta crisis humanitaria para permitirle a la perversidad de Naciones Unidas y de las potencias lo que quieren hacer finalmente. Ahora vemos que hasta el propio Santo Padre nos manda atender los haitianos, a los pobres haitianos. Santo Padre, ¿y los pobres dominicanos? No existen. Y el trabajo de estos, en violación e inobservancia de sus leyes, ha sido suprimido propiamente, tanto en los trabajos rurales como en la industria de la construcción. Pero el Santo Padre es posible que haya sido impresionado por la propaganda mundial. Y la parte de la iglesia de aquí que ha estado siniestramente
en forma maliciosa dando apoyo al plan del Estado binacional, traicionando a la República. Y ese Estado odioso, ese apartheid del Caribe, esas menciones de Mandela, el liberador, se han producido en el seno mismo del gobierno, admitiéndolo como una realidad. Es una traición multivalente. Por eso me decía la misma persona a quien yo le dijera sobre los entierros a que voy con esta corbata negra: prepárate que vas a ir al entierro de la República. Y yo respondí: afortunadamente no la voy a sobrevivir. Podría decir como Cristo le dijera a las mujeres de Jerusalén: no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Don Juan, magnífico siempre en el recuerdo. La simple vocación de él debe servir para poner a meditar cuando no avergonzarles a esos dos líderes jóvenes que han fracasado. Han fracasado porque se separaron en forma odiosa. Porque uno persiguió al otro. Porque el otro, cuando viene y habla de que lo querían hacer añicos, y refleja así, en una forma más o menos importante, pero superficial para la gravedad y la hondura de la maldad, ilusiona al pueblo y le dice que será guardián de la Constitución. Y horas después terminan en un pacto, que es lo más parecido en el ridículo y en la turbidez a aquel acto notarial que se levantara con personalidades nacionales para tratar de justificar el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Un notario público recibía el encargo de establecer un gobierno. Un comité de un partido político se reúne y aplauden todos en conjunto para decirle a la Constitución: mire, déjese de necedades. Al pueblo no hay que consultarle nada. Nosotros somos los que mandamos. Nosotros somos los que representamos al pueblo. Lo dudo. Ya no. Ya no. Primero porque han fracasado en el manejo de la situación de Haití. Y el país vive los momentos más peligrosos desde los tiempos de la anexión a España. Nunca había tenido el país tanto riesgo de daños irreparables como estos que nos han propuesto. Los desaciertos de estos dos hombres fundamentales. Y yo se lo puedo decir como reproche, porque le escribí incesantemente y se lo dije. Mi carta de renuncia del 22 de abril le decía a Danilo Medina: lo que ha sido verdaderamente desastroso en verdad es el expediente fundamental de la República, que concierne a su propia supervivencia como Estado. Lamentablemente usted no ha advertido que ese es su talón de Aquiles y que es previsible que ese aprecio público de que goza tan extenso se pueda tornar en amargos reproches de su pueblo, que no lo estará viendo a usted buscando reelegirse solamente, sino que estará viendo además el injerto de la agenda extranjera
que ha logrado ser tan influyente en sus decisiones al parapetarse para poder seguir dándole complicidad, anuencias y reblandecimientos inverosímiles frente a los macabros planes del poder extranjero. Se lo dije ahora en abril, nada más. No. Ya se lo había dicho en mi carta de renuncia del 24 de julio del 2014, el año pasado, cuando intentaron enviar una ley que era el descalabro del fallo del Tribunal Constitucional y la abolición propiamente de la soberanía nacional y de la identidad nacional. Le decía, ahora bien, señor presidente, ocurre que luego de transcurrir medio periodo de su esforzada y brillante presidencia, sobrevino una cuestión de carácter supremo, frente a la cual manifesté serenas y severas reservas en mi nombre, como en el de la organización política que presido, la Fuerza Nacional Progresista, acerca de la corrección y seguridad de sus ejecutorias, las cuales percibo como profundamente infiltradas y turbadas por obra de sectores que corresponden a intereses siniestros, conjuradas claramente en propósitos de gran daño para la identidad nacional, la soberanía y la propia autodeterminación que tienen como dicho nicho santuario de deberes trascendentales el artículo 3 de nuestra Constitución. Yo no estoy reaccionando contra el espectáculo de ayer, porque ayer caí en cuenta. Yo advertí a esos dos hombres fundamentales del peligro inmenso en que estaba el país y que ellos tenían que evitar que el país los percibiera a ellos como autores por omisión o comisión de ese desastre nacional. El 20 de mayo del 14, le decía al presidente Medina, durante las últimas semanas he estado cavilando acerca de los trastornos posibles de la necesaria cohesión del Partido de la Liberación Dominicana, tanto en sus cuadros intermedios como en sus bases. Huelga referirle mi aprehensión, además, sobre las ya claras tensiones que se van esparciendo en ocasión de la experiencia de precandidaturas. Mi percepción sigue siendo la de que el país, nuestro pueblo, no puede ser expuesto a una experiencia de nocivos desencuentros en el seno de una organización política que ha sido eje rector de un bloque de poder que está por agotar un cuarto periodo de gobierno. Todo lo expuesto entonces refuerza mi convencimiento de hoy de que el país necesita desesperadamente que ustedes conserven una unidad invencible que le permita confiar en que de la deliberación continua y sana que llevaren a cabo surgirán los derroteros únicos que debemos recorrer en el inmediato futuro. Esa gente que ha despotricado contra la Fuerza Nacional Progresista, esos politicastros inconsistentes, uno de ellos, el senador de La Vega decía, Leonel Fernández en su discurso asumió la línea de la Fuerza Nacional Progresista. Y lo dice alguien de La Vega, donde está enterrado Juan Bosch. O sea, Juan Bosch, en la dimensión en que se encontrara, lo pudiéramos cuestionar y preguntarle acerca de qué opina de este estado de cosas. No vacilo un segundo en entender que miraría hacia la Fuerza Nacional Progresista, hacia su presidente, y diría, estos tienen razón, porque esa Constitución, que primero fue la del 63, que generó millares de muertos la lucha tratando de reponerla,
Ese hombre andaba en eso. 25 días después de mi derrocamiento, ya él estaba comprometiendo su libertad por cerca de 20 meses, al grado de que su último hijo varón lo vino a conocer 18 meses después, porque nació 3 días después de haber fracasado el alzamiento cívico-militar de Santiago, en el cual él era el representante político esencial. ¿Cómo vienen a tratar de despreciarnos a nosotros? ¿Con qué mérito? ¿Cuál ha sido el servicio a la República que ellos le han ofrecido? La indefensión. No han dicho una palabra relativa al trastorno con Haití. De ellos hay 2 excepciones que debo consignar. Una que me resulta muy sensible por el aprecio que siempre he tenido por él. Reinaldo Pared Pérez. Sufrí su retractación. Me sentí con vergüenza propia, porque sé lo que vale, sé lo que es. Quienes parece que no saben lo que es ni lo que vale son la propia gente del gobierno. Por eso se están dando espectáculos como este. La ley de aduana se vendió y se compró. Señor director de aduana, funcionario muy allegado al presidente Medina. En los hechos, la ley de aduana se ofreció, se vendió y se compró. Reinaldo Pared y Charlie Mariotti, su jefe de campaña. Digan algo de eso, señores senadores. No sean injustos y enanos. Protesten por ese ataque al presidente del Senado de su partido. Un hombre que tiene discurso nacional. ¿Será esta la consecuencia? Se presentó y objetó, y cuando Ban Ki-moon fue al Congreso le leyó el acta primaria de Constitución de la República. El acta de la Trinitaria. Como Abel Martínez también a la señora Pelosi la puso en su puesto. Y como que estos señores se pierden y no le dicen al presidente Medina y a Leonel Fernández: ustedes no son los que están en juego aquí. ¿Quién se queda y quién se va? Lo que está en juego aquí es cumplir con esa Constitución y poner al pueblo a participar en la decisión crucial de saber si el que eligió por 4 años está conforme con la supresión del límite de 4 años y autoriza uno más. Ejercicio del sufragio, artículo 208. Es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Un desastre ha sido, una vergüenza. Yo pienso en esos cuadros esforzados, en esa gente del bochismo, esa gente que con tanto denuedo y con tanta fidelidad y tanta mística ha creído en esa estrategia luminosa de Juan Bosch que fuera el PLD. Decía en una de mis cartas del mayo del 14 a Danilo Medina y a Leonel Fernández: ahí no caben ensayos ni experimentos. Lo más pertinente es que el país haga uso y cuente con sus activos políticos mejor dotados, ya aprobados, precisamente para evitar que fruto de una fragmentación de la unidad interna de la organización política Eje
se cuelen nuevas aventuras, tal como ocurriera en el aciago año 2000. La primera separación que se consintió fue la del Frente Patriótico, que yo lo había diseñado en mi conferencia, La Nación y los Partidos, y había señalado a Leonel Fernández porque lo conocía y había sido compañero en la campaña política del 94, él como vicepresidente y yo como senador por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Oyó usted, señor Euclides Sánchez? ¿Oyó usted, señor Julio César Valentín? ¿Oyó usted, señor senador de San Cristóbal, Tommy Galán? ¿De qué ustedes están hablando? Ustedes quieren excusarse después de todas las deserciones en que han incurrido y van a juntarse con el capitán de la traición nacional, Juan Bolívar Díaz. Y junto a él es que producen el desprecio contra nosotros. Por eso no dicen una palabra de la cuestión haitiana. Por eso están participando en la indefensión del país, que es un modo de traición. Abandonar su defensa es un modo de traición. O hacer su defensa defectuosa, limitada, maliciosa, astuta, para conservar una serie de posiciones y ventajas de poder que a veces resultan nauseabundos. He pensado, en resumen, que deben ustedes dos, Danilo y Leonel, sin sistematizar sus encuentros y compartir incesantemente sus preocupaciones y proyectos, pues por encima del ventajismo de las intrigas colaterales y de toda esa escoria de ambiciones que suelen constelar los lideratos, está la agenda país como imperativo dominante. Increíble, increíble cómo se deserta. Ustedes vieron el espectáculo del jueves. Firmado todo el mundo. ¡Qué bien! El PLD supera su crisis. ¡Qué bien! ¡Qué armonía! Mentira. Mentira. Están los odios. Están los reproches no revelados. Están las malas intenciones. Leonel Fernández, no tengo yo que explicar con muchas palabras cuánto me duele su caída. Le hubiese bastado decir, está bien, pásenme el rodillo, compren a quien quieran o convénzanlo. Vamos a admitir que es convenciendo lo que están y no comprándolos. ¿Y qué? Yo mantengo mi posición de respeto en mi condición de guardián ya declarado de la Constitución de la República. ¿Y qué? Hagan lo que ustedes crean. Eso es el líder. Eso fue Rafael Caldera en Venezuela, que fundó el COPEI, el partido que pasó a ser el otro polo de acción democrática. La democracia cristiana, un doctrinario de fama mundial. Se hicieron las combinaciones, las intrigas, los chinos Fernández de Venezuela, que aquí abundan, hicieron tramas para expulsar. A este lo amenazaban con expulsarlo y él se deja intimidar. Expúlsenme. Porque él no habló el lunes para el partido, él habló realmente para la nación. Porque él tiene dimensiones, las ha alcanzado, dimensiones en 3 periodos presidenciales de líder de la nación. ¿Cómo la va a dejar? Oportunamente, dice el documento, el acta notarial del Comité Político del Golpe de Estado a la Constitución, dice, oportunamente se someterá un referéndum para atender al blindaje que se le va a dar, porque ahora va a ser más segura, porque el referéndum, en lugar de un 30% de la población, sería un 60%, tal como lo dijo Leonel Fernández, ganancia de causa. ¿De qué? ¿De qué causa? Y además, el partido, las deliberaciones van a ser por consenso. Ajá, qué bien, ¿eh?
El partido dueño de la Constitución y dueño de la nación. No. No. Es incorrecto. Pecaminoso haber obrado así. El país hubiese agradecido 1000 veces la famosa mecedora de don Américo Lugo cuando le escribiera a Trujillo en defensa de su dignidad. Yo escribo desde un rincón de mi casa. Él lo podía decir. Hagan lo que ustedes crean. Búrlense de la Constitución. Yo la respeto. El país estuviera hoy aclamando esa actitud y no esa de ayer. Degradante. Oigan esto, oigan qué adefesio. Por eso que digo que se parece al acta notarial del 25 de septiembre. Don Juan debe estarme oyendo en algún lugar. Leonel Fernández se va a encargar de la cuestión de las candidaturas congresionales y municipales. El infierno, donde están las divisiones en las localidades peores. Y él lo admite. Lo mandan donde no va a quedar una tuerca de su prestigio, porque va a lidiar con todas las pasiones y las separaciones de esos cuadros que ellos descuidaron y que ellos con sus desencuentros arriba fomentaron los desencuentros intermedios y de abajo. Dios mío, ¿cómo es que se presenta esto? ¿Cómo se pretende presentar esto como un logro? Un logro. Dije muchas veces, y ahí a las comunicadoras sociales que son muy venenosas, ustedes en la reelección de Leonel del 8 no dijeron nada. Yo dije desde el principio, nunca he sido antireeleccionista. Yo era partidario de Balaguer. Ahora, en el 8 no estaba prohibida la reelección. Pero en el 12 sí estaba prohibida. Entonces el problema no era modificar no era la cuestión de la reelección, era la cuestión de modificar la Constitución con las aberraciones que se intentó hacer y que ahora, fruto del desastre, fruto de la conjura, porque ya hay una conjura contra la Constitución, del Partido de la Liberación Dominicana. Porque el poder extranjero se cuida bien, lo dividimos. Si se quiere reunir, que se reúnan, pero quedan con un descrédito profundo. Y le trataremos de animar la recomposición del 47% que votara por Hipólito Mejía, que ahora está repartido entre Luis Abinader y Miguel Vargas Maldonado. Como quiera. Entonces la Fuerza Nacional Progresista, frente a una situación así, ¿qué dice? No podemos permanecer en el bloque. No podemos permanecer en el bloque. Para nosotros, el único deber que nos queda por cumplir es ir al Tribunal Constitucional con un recurso expreso de la Fuerza Nacional Progresista, denunciando la inconstitucionalidad de la ley que se apruebe para modificar la Constitución en la Asamblea Revisora, en el artículo 124, relativo al período presidencial. Viene alguien con la no banalidad, no, viene alguien con la malicia y me dice, pero si ustedes van al Tribunal Constitucional con lo que ha hecho Leonel es el autor de eso, que dice el acuerdo, las denominadas altas cortes, las mentadas altas cortes, como le decía don Juan a la democracia representativa durante un tiempo importante de su vida. Así, las mentadas altas cortes, ustedes no hacen nada con ir al Tribunal Constitucional, porque si Leonel no está en eso, ellos van a responder a la posición de Leonel. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta nuestra?
bien que el Tribunal Constitucional se hunda también en su misión de defensor de la Constitución de la República. Todos tenemos que cargar pesado, porque la historia está ahí. Todos, dirigentes de oposición, con una serie de dobleces, una cosa aquí, otra cosa allí, y me están comprando los senadores, los diputados, no hago nada con esto, vamos a hacer un pacto nacional para excusar nuestra... No, hombre, es engañando al país que están. ¿Qué voz le queda al país? ¿Qué voz le queda al país? ¿Qué voz le queda al país? Dios mío, la única voz que le queda. Su última tabla de salvación institucional, el Tribunal Constitucional. Allá iremos. Allá iremos con el derecho en las manos. No un fraude, como dijera un deslenguado, que era un fraude que se intentaba contra la institucionalidad de la República, llevando recursos ante las mentadas altas cortes, las denominadas, vamos a llamarlas así desde ahora. No es fraude, es un derecho respetable, es defendiendo al país. Y estamos acogiéndonos al artículo 184 de la Constitución de la República, que está perdiendo su legitimidad aceleradamente. No lo decimos nosotros, no. Nosotros decimos que ya la violaron, ya no está. Ya es un pedazo de papel. Pero antes lo anticipaba una de las vocecillas esas que tienen en la fábrica de fango del gobierno, que nos ha combatido a nosotros, que nos ha insultado de mil maneras, que nos ha ofendido como familia y que nos tendrá de frente, claro está. Artículo 184. Habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos, y todos los órganos del Estado gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Si a la República logran los intereses tanto del poder extranjero como de la traición que les representa aquí, dentro del gobierno y fuera del gobierno, en la canalla mediática y el amarillismo que ha florecido ahora en una forma repugnante, porque es un dineral, son cientos de millones de pesos que se han invertido en esa atrocidad, comprando conciencia no solo de legisladores. En la comunicación social ha habido un barrido ético horrible, no ha habido reproche, no ha habido actitud de censura, de control, de contrapeso. Algo que le dijera a estos hombres lo que ya preveía Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. En cuanto a los hombres y el poder, perdamos la fe. Atémoslo al hombre a las cadenas de la Constitución para evitar sus travesuras. Esta no es una travesura cualquiera. Esto puede conducir a todo género de desastre. Uno de ellos sensibles, la pérdida del poder, el allegamiento de otras fuerzas que ya si se atienden los antecedentes sabemos su índole, su linaje. Y la República tendrá que luchar y resistir por sus propios medios, porque sus hombres fundamentales le han fallado.
De manera que la Fuerza Nacional Progresista no está improvisando nada. Se va a hacer una publicación con las posiciones de principio que a nosotros nos guían, pero evidentemente yo tenía la obligación de hacer este recuento. Este recuento que se me queda en cierto modo corto, porque buscando documentos tuve que mandar al magnífico archivo del Caribe de toda la prensa nacional. Y aquí aparecía una publicación del Caribe del 15 de febrero de 1986. Oposición acuerda respaldar Junta Central Electoral. Joaquín Balaguer, élo ahí. Juan Bosch, élo ahí. Y aquel, hoy viejo, jovencito entonces, élo ahí, Vincho Castillo. Esa era la segunda fase del encuentro. Primero hubo uno privado entre nosotros tres, presidentes del Partido Reformista, del Partido de Liberación y de la Fuerza Nacional Progresista, al que yo me he referido. Esto fue ya cuando la prensa entraba. Digo, don Juan, oigan, Bosch advirtió que si no se apoya a la Junta Central Electoral, este país va a caer en una situación peligrosa, porque el abandono de las leyes, de la Constitución, de todo el andamiaje legal que le da sustento al Estado, va a quedar muy maltrecho. El abandono de las leyes, de la Constitución de la República. Lo voy a leer. Era el maestro que profetizaba, para que lo oigan los que han sido y se han favorecido enormemente para hacerse de grandes prestigios de su nombre, pero que cada vez aparecen más separados de lo que fuera él en los hechos. Este país va a caer en una situación peligrosa, porque el abandono de las leyes, de la Constitución, de todo el andamiaje legal que le da sustento al Estado, va a quedar muy maltrecho. Don Juan, vamos a quedar muy maltrecho en las instituciones, don Juan. Y desgraciadamente ha sido obra de su gente. Una gran pena. Por eso mi corbata negra. En medio de esto, señores, Haití. Están levantando 2 campamentos, como dijera al principio. En esos campamentos ellos van a depurar a los que vayan. Van a reunir 10,000 en uno, 10,000 en otro. Entonces viene toda la prensa del mundo a ver los niños que quizás pasaron un mes antes para acá y son devueltos. Mírenlo aquí, son apátridas. A nadie se le va a ocurrir decirle, por favor, usted es dominicano. Hábleme en español, dígame. ¿Qué tiempo tiene usted allá? Yo me fui el mes pasado. Y yo, entonces ustedes no son inmigrantes, ustedes son invasores, víctimas de una desgracia inmensa de su país que colapsó y de una desgracia inmensa de esa comunidad internacional perversa, que incluso cuando la Tierra le envió una especie de recordatorio con el terremoto, se comprometieron a que invertirían 10,000 millones de pesos que le harían las infraestructuras. Bueno, lo iban a hacer de nuevo. Lo único que han hecho es ser un semillero de ONG para el robo
Ahí decía un académico brasileño que era representante delegado de la OEA, y conservamos la entrevista con Jorge Gestoso. Haití ha pasado a ser un negocio fabuloso de las ONG del mundo. En medio de la ruina, ellos fríamente lo mandan a saquear, no dan la ayuda, pero tienen una excusa importante. Le estamos regalando un país con bosques, con infraestructuras, con ríos, con organización, que ustedes, en la medida que se hagan más masiva su presencia, se encargarán de volverlos a ellos exactamente igual, el mismo caos que han sido. Porque eso es un puerto libre lo que va a surgir de ahí. Y el narco frotándose las manos. Y el empresariado nuestro, miope totalmente pensando en el mercado. Alguien le hacía una acusación injusta a mi amigo José Luis Corripio Estrada. Pero él está participando en la traición, porque aparecía Juan Bolívar Díaz al lado ahí. Cuando fueron los legisladores a dar el show contra la fuerza, incluso a despreciar la fuerza y a explicar su error, por qué se retractaban. Y yo le dije, mire, no he considerado a Pepín nunca traidor, porque él no es dominicano. Él es español residente. Él no tiene la nacionalidad dominicana. Y los gobiernos a los cuales él, a muchos de sus presidentes, le ha servido en una forma realmente apropiada y generosa, no le han dado la nacionalidad privilegiada. Luego yo no puedo hablar de traición de él. De los otros sí, que eran dominicanos, decían ser dominicanos, porque emocionalmente hace años que dejaron de serlo a sueldo, por dinero, vendieron la nacionalidad. Entonces la comunidad internacional dice, no hay problema, déjenlo ahí. Mandamos 2, 3 millones para allá y el binacional viene de aquí al 20. Ah, bueno, este puede seguir haciendo el trabajo, ¿cómo no? Ahí está Montalvo, hombre nuestro. Ese desembarcó el 17 de agosto en Palacio a mandar. Yo lo conocí en la transición y pensé que era un periodista extranjero, que era corresponsal de alguna agencia importante porque tiene un porte. No, yo no lo conocía, nunca lo vi, ni sabía de él. Después alguien me dice, no, es un consultor inveterado de USAID. Ah, de USAID. ¿Le suena a ustedes? No es la Agencia Internacional del Desarrollo de antes, es una agencia más representativa, más compleja. Ahí hay de todo. Incluso los grandes arquitectos y diseñadores de desestabilizaciones de economías y Estado ya no van a las embajadas con una delegación oscura de agentes de CIA ni esas cosas, no. Van a ese nicho importante, la ayuda internacional. La ayuda internacional de Haití es la ruina de la República Dominicana. Y ningún país ha sido más solidario con Haití que nosotros. En la salud, en la educación, en todo. En medio de la tragedia. Pero oigan, lo último, Dios mío. Me dicen que el mediador fundamental en el acuerdo de 15 puntos. ¿Saben ustedes quién fue? Félix Bautista. Félix Bautista, magistrado procurador general, oiga. Su presidente anda en paño y manteles con Félix Bautista. Entonces, ¿qué era la acusación? Alguien me contó algo del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en presencia de otro que es un ícono fundador. En el mes de noviembre del 2012, tenía 4 meses en el poder, 3 meses en el poder Danilo Medina. Fueron ellos 2 íconos del PLD, con 5 dirigentes más del comité político,
y hablan con Danilo, el presidente, y le dicen, Danilo, hemos oído que van a resucitar el expediente de Félix Bautista. Nosotros creemos que eso es improcedente, porque eso fue archivado. Lo que van es a repetir la persecución. Le va a hacer daño al partido, que lo defendió incluso durante la campaña. Nosotros lo defendimos como comité político. Y además va a afectar a Leonel Fernández. La reacción del presidente Medina fue excelente. Sí, yo creo que eso no debe ser. Gustavo Montalvo estaba ahí y el señor José Ramón Peralta. Dice el señor Gustavo Montalvo, atiendan. Presidente, entonces, ¿a qué fue que vinimos? Estoy hablando de 3 meses después. Danilo no tuvo respuesta. Más bien, según me refieren los que me informaron, le dio cierta aceptación. ¿A qué fue que vinimos? A perseguirlo, a hacerlo añico. Hicieron un juicio mediático. Ahora andan con él de paños y manteles. Dicen que le aseguraron la senaduría de San Juan. ¿Qué es eso? Quirino, un Estado pactando con un capo, la Procuraduría General de un Estado, de un gobierno, acelerando los trámites de consulado, porque tenían que traer a ese hombre. Ahí andan los twitters de él. Los 3 mosqueteros que están en Palacio me quisieron activar al otro día. Yo no voy a participar en esa bajeza. Ya había puesto otro. Yo no soy culpable de que el gobierno me haya traído como personaje importante. La embajada americana no tuvo nada que ver. Trato con capos. Don Juan. Eso es lo que va quedando de su partido. El tesorero bajo juicio criminal. El secretario de organización bajo juicio criminal. El presidente del tribunal, del partido, acusado de ser socio de un capo. Y ahora sucede que se reúnen todos para ofrecerle al país una muestra de unidad y de sabiduría. No, en nombre de la República Dominicana, yo no apruebo ese comportamiento. Y en memoria de don Juan, especialmente para mí, no apruebo ese comportamiento. Saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon en Puerto Plata el sábado a las 5 de la tarde, TV3, TV Plata, y Musa TV, domingo a las 9 de la mañana. Telefuturo, canal 23, a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto y Cinevisión, canal 19, al mediodía de domingo. Teleimpacto a las 9 de la noche de domingo y a las 8 de la noche de lunes. Que asimismo, Telenor de San Francisco de Macorís a las 12 del mediodía de domingo y a las 6 de la tarde de domingo. Saben ustedes que además la radiodifusión está a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central del domingo a las 11 de la mañana. Que asimismo, Diario Horizonte de Nueva York, como Diario Digital Dominicano, llevan nuestros contenidos a sus páginas. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y en fin, los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey, que reproducen nuestros contenidos. Muchas gracias y hasta entonces, el próximo domingo estaremos con ustedes.